Power on. Ready to pair. He de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con quien a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria a Dios. Mis hermanos, les invito a que me ayuden a entonar esta alabanza que dice, porque tú eres bueno. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios ha sido bueno, porque a pesar de que nosotros hemos tenido pruebas, hemos tenido luchas, siempre ha estado con nosotros y por eso vamos a alabar su nombre. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Amén, gloria a Dios. Así, mis hermanos, sigamos alabando el nombre de nuestro Dios con esta alabanza que dice, Cristo, yo te amo. Agregamos una más y así pasa mi hermana portadora de la palabra.
Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estoy.
nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios que tiene preparada para nuestras vidas en esta hora. Amado Dios y Padre, te glorificamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor, porque solo tu nombre es digno de ser alabado, porque solo tú, Señor, eres digno de suprema alabanza. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como el único camino, Señor eterno, como la única verdad y la vida. En estos tiempos que vivimos, podemos gozarnos delante de ti, Señor eterno, y podemos anunciar y proclamar tu grandeza, tu nombre, Señor, porque como lo dice tu palabra, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. En esta hora que va a ser expuesta tu palabra, bendito Dios, tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, nuestro oído, quite toda distracción, Señor eterno, dispongamos nuestro corazón y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, porque ciertamente todavía quizá hay alguien que no te conoce, Señor, y esta palabra es para vida y es porque tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. En esta hora, mis hermanos, alguna persona necesitada que esté conectada, Señor eterno, los que estamos, Señor eterno, disponiendo nuestro corazón, habla nuestras vidas. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza, desde ahora y por todos los siglos. Amén. Les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras. Nos vamos a ir al primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 4. Ahí va a estar el tema que vamos a ver el día de hoy. Como título quizá pudiera ser muy extenso para hacer un título, sin embargo es lo que tenemos que tener en estos tiempos, la convicción. Y el tema es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso no es de que dice vencerá, la palabra de Dios es muy certera cuando habla en su palabra, y la palabra nos dice la victoria que ha vencido. No nos dice que vencerá, no nos dice que vence. Pudiéramos haber puesto nada más la victoria en estos tiempos, la fe, no, sino es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y vamos a dar lectura en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. La palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Le voy a dar lectura una vez más y nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a analizar justamente esto a través de la palabra de Dios. Se van a dar cuenta que vamos a estar viendo varios textos y los pueden anotar, después los puedan, quizá si en su corazón está el leerlos en casa, sería de enriquecedor y de gran bendición, porque el día de hoy vamos a analizar a qué nos referimos nosotros cuando hablamos del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿O qué nos referimos al hablar del mundo? Lo que se refiere a la palabra de Dios, el mundo como quizá globo terráqueo, el mundo en sus deseos, o el mundo incluyendo a la humanidad. Lo vamos a ver a través de la palabra. Vamos a ver quién es nacido de Dios, porque acabamos de leer en nuestra primera parte del texto que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes son nacidos de Dios? Vamos a ver una parte muy fundamental que es la fe, y vamos a ver dos ejemplos acerca de la fe que vence al mundo. Primero vamos a analizar qué es el mundo o qué nos referimos al hablar del mundo. Ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí nos está refiriendo, justamente cuando nosotros hablamos del mundo, decimos que son los deseos de la carne,
son los deseos de los ojos y es la vanagloria de la vida. Si nos vamos al libro de Gálatas, a la epístola de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21, nos hace una mayor descripción justamente de esta porción. Y ahí la palabra de Dios nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, empieza a escribirlas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y agrega: y cosas semejantes a estas. Ahí nos sigue diciendo: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y justamente ahí nos dice cómo es el mundo, a qué nos referimos, porque es muy fácil decir, si hay alguien que nos esté a lo mejor escuchando por primera vez y dicen: bueno, los cristianos, los evangélicos hablan mucho del mundo. ¿Y a qué se refiere? Pues justamente nos dice la palabra, la luz de la palabra, son justamente esos deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, y que lo describe en Gálatas de una manera muy descriptiva, porque es lo que vivimos día con día. Si no hay adulterio, si no hay fornicación, encontramos inmundicia, y no solamente de ese grado, idolatría. Y vemos que eso se ha dado desde principios, incluso en la Biblia, en Daniel nos habla justamente de estos 4 jóvenes, cuando les decía: tienen que adorar a esta imagen, porque si no, entonces serán echados al lago de fuego ardiendo. Y ellos daban justamente testimonio de esa parte donde decían: no, o sea, no lo adoraremos, o sea, nosotros sabemos en quién creemos. Y le decían al rey: y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no nos librare, en todos modos nuestra fe va a estar firme en él. ¿Por qué? Porque sabemos que en este mundo hay eso, hay gente que busca la respuesta, la solución al pesar, a la angustia, a las interrogantes, en la hechicería, en idolatrías, pero vemos que no solamente es eso, son también enemistades, que uno diría: bueno, eso no tiene menor rango. No, la palabra de Dios lo pone como las obras de la carne, y dicen: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a generar una separación, y lo vamos a ver ahorita a través de la palabra. En el segundo libro de Pedro, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, en su segunda parte, también nos habla que dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces vamos a encontrar también, dentro de lo que acaba de describir Pablo en el libro de los Gálatas, que son enemistades, celos, iras, contiendas, enemistades, envidias. Vemos que eso también lo vivimos día con día. Nos habla acerca de la corrupción, pero nos habla, dice, a causa de la concupiscencia. Y entonces viene una pregunta y podemos decir: bueno, ¿en dónde está la concupiscencia? ¿O qué es la concupiscencia? ¿O a qué nos referimos con ello? Y si nos vamos al libro de Santiago, capítulo 1, luego todo lo encontramos ahí a través de la luz o a través de la palabra de Dios. En Santiago 1, del 13 al 15, nos hace justamente esta mención y nos dice, nos hace una aclaración. Dice: cuando alguno es tentado, porque dice que eso pasamos también en el mundo, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ella nos está diciendo todo lo que encontramos justamente en el mundo. Y dice: fíjense, encontramos la corrupción, pero ¿qué hay en la concupiscencia? Y es cierto, si hay envidia, como lo decía el libro de los Gálatas,
pues a lo mejor si yo envidio algo y eso se concibe y yo quiero y a lo mejor no me se queda en la envidia, lo tomo, lo robo, ahí justamente nos dice, bueno, la concupiscencia ha dado luz, ha cumplido su ciclo, no solamente se ha quedado en eso, sino que yo he tomado algo que no es mío, lo he sustraído y automáticamente eso se convierte como pecado y automáticamente en la muerte. Por eso el libro de los Romanos nos dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En primera de Juan 2:15 nos hace esa exhortación y nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué lo encontramos? Separación. Por eso decimos y hablamos justamente del pecado. Y la palabra misma nos dice que todos somos pecadores y al ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, porque efectivamente yo cuando estoy en esa ceguera, en esa condición del mundo, yo no voy a ver la luz de Dios. Es más, puede ser que yo diga Dios no existe o Dios dónde está o ¿por qué me hablas de Dios? Eso es algo que no va, es un invento, una idea. Sin embargo, vemos que eso es dado a consecuencia del pecado. El pecado nos separa de Dios y no podemos verlo. Pero nos dice, la dádiva de Dios es vida eterna. Veamos que Dios en su amor, grande amor y misericordia, da justamente la solución, el camino, y nos dice que eso es gratuito. ¿Quién puede acercarse a Dios? Todos, todo el que quiera, el que nazca, el que diga yo quiero, creo, tengo esta necesidad. A lo mejor venimos a las plantas de Dios porque a veces estamos pasando por tribulación, por aflicciones, no vemos la salida, pero hay una esperanza y nos dicen Dios es la esperanza, Dios es la fortaleza. En estos tiempos de tanta enfermedad decimos Jesús es tu sanador, Él llevó en la cruz tus enfermedades, tus dolores, Él conoce lo que estás pasando, para Él no le es oculto. Y nos ama y nos dice que nos da justamente la salida, pero nos da gratuitamente ese paso. Y lo vemos en Romanos 3:24, cuando nos dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Sí, estamos en el mundo, hay deseos, hay obras de la carne, sin embargo aquí viene justamente la solución. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Quién puede acercarse? Todo el que la desee. ¿Nos piden algo? Nada. La palabra de Dios nos dice es gratuitamente. San Juan 3:16 nos dice, y eso no lo sabemos de memoria, y aquí vamos a hablar justamente también parte de ese mundo, porque decimos, a lo mejor la Biblia se contradice, y muchos es donde entran y dicen, a ver, acabas de leer, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero ¿qué nos dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que entonces en el libro de Juan, en primera de Juan, cuando nos habla y nos exhorta la palabra de Dios a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, está siendo muy claro. Dice, son las cosas, es justamente lo que acabamos de leer, lo que va en tus ojos, la vanagloria de la vida, en las cosas que no son más que obras de la carne. Eso es de lo que nos dice, no lo améis y no lo sigas. En la misma palabra de Dios nos refleja cuando dice la solución a veces a nuestros cuestionamientos, porque dicen, bueno, ¿por qué yo veo que la gente en el mundo, la que hace mal le va bien? Y a la gente que va bien le va mal, o yo que quiero servir a Dios me va mal, no puedo, viene esta situación, viene otra y me cuesta más trabajo. Sí, pero la misma palabra de Dios nos da la respuesta, porque dicen, bueno, la función es sí, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Y a veces nosotros queremos que el mundo nos oiga, y dice, el mundo oye a los que son de él. Pero a los que no son de Él, nosotros que somos de Dios,
tenemos que escuchar a Dios y tenemos que escuchar la voz del Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través de la llenura del Espíritu Santo. Él nos habla, pero a veces queremos estar en Dios, pero anhelamos las cosas del mundo. A veces decimos, no, yo lucho por el tener no una carrera, 2 carreras, especialidades, no porque sea malo, pero siempre lo principal tiene que ser nuestra vista y nuestra vida tiene que estar en Dios. Nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas a nosotros como hijos, nos dice, os vendrá por añadidura. No nos dice, busca primero las cosas y después a Dios, que a veces es lo que hacemos. Cuando ya no encontramos salida, cuando ya no encontramos respuesta, decimos, bueno, ya no me queda de otra, voy a Dios. Cuando debe de ser al revés, nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura y evidentemente vienen en abundancia. El Señor no nos da escatimando, Él dice que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta sobreabundar. Le dice, tus costales van a estar remecidos. Esto es de que no solamente te lo va a llenar, sino como si todavía le sacudiéramos para que le entre más, o cuando estamos llenando un frasquito y queremos que entre a lo mejor un poquito más de azúcar, ¿qué es lo que hacemos? Lo golpeamos, que quede el huequito, ya le pongo más. Es lo mismo que pasa, y la palabra son promesas de Dios. Eso es lo que Dios promete a sus hijos, y justamente en San Juan 3:16 nos dice, ama al mundo. Ahora está hablando al mundo como humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, toda persona que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el versículo 17 nos responde, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Una salida gratuita, perfecta. Sí, a lo mejor estábamos en esas obras que nos dice Gálatas, a lo mejor estábamos en envidias, estábamos en idolatría, estábamos en celos, en iras, en contiendas, en enemistades, en disensiones. Pero ¿qué es la respuesta que Dios nos da? Nos da a su Hijo unigénito, en donde dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de Juan 4:9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué veíamos? El mundo que nos ofrece deleites, vanagloria, cosas pasajeras, porque sí, yo puedo tener a lo mejor bienes, puedo tener casas, a lo mejor a mí me hace feliz viajar, lo puedo tener, sí, el mundo me lo puede dar, pero a lo mejor aún con eso vemos que mucha gente se siente vacía, se siente sola. Mucha gente hoy en día se suicida porque no le encuentra el sentido. El enemigo lo que quiere, hay una separación. Si hay una separación, tú no vas a encontrar un camino, no vas a escuchar, no podemos oír la voz de Dios, no podemos ni siquiera creerle. Pero cuando nos acercamos a Él, debemos de creer que le hay. Dios, que es lo que hace, dice, nos ama tanto y nos ha amado tanto, y es importante poder hablar en estos tiempos y en todo momento, como dice su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre tenemos que hablar justamente esta palabra que nos da vida y que nos da una vida en abundancia, que es que Dios nos ama y nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, ha dado ese mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Cuando no teníamos salida, cuando encontrábamos en el abismo, cuando a lo mejor no había alguna otra solución, el Dios, a través de su amor y a través de su Hijo, nos da ese acceso. Y tal es el caso que Dios se presenta, o Jesucristo se presentó en ese momento, como yo soy el único camino, la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre si no es por mí, nadie puede acercarse a Dios si no es por medio o a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hoy podemos contestar la segunda pregunta que decíamos. Entonces, ¿quién es nacido de Dios? Todos y cada uno de nosotros, los que hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios y le hemos aceptado, y sabemos que a lo mejor en la forma en la que yo vivía, puede ser que yo diga, bueno, yo nunca he hecho nada malo al mundo, es más, no tengo esas
obras de la carne que se acaban de mencionar. Es más, yo hago obras altruistas, pero si Dios no está ahí en esas obras, entonces en vano es. Por eso la importancia de que nos decía, incluso vean, la palabra de Dios nos habla acerca de Nicodemo, cuando le dice el Señor, te es necesario nacer de nuevo, y era un maestro. Y él le decía, bueno, Señor, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Y él se voltea y le dice, bueno, tú eres maestro y me haces esta pregunta. Te es necesario a ti nacer de nuevo. Puede ser que sepamos teología, puede ser que hemos estudiado, pero si Dios no ha hecho la obra en cada uno de nosotros, en vano es. Por eso la importancia de que dicen, ¿quién es nacido de Dios? Los que hemos creído, los que le hemos reconocido. Primera de Juan 5:1 nos lo responde, ahí donde estábamos en nuestra lectura. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Vean qué hermosa es su palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Cuántos nos gozamos y nos alegramos en esta palabra? San Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no solamente creación, ahora somos hijos. ¿Y qué necesitamos? Pues nada más es el creer. Dice a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Nosotros le creímos que Él es Jesús, que Él es Jesús, el Cristo, que es Hijo de Dios, que viene de Dios, que se hizo carne, que ese verbo se hizo carne y habitó en nosotros y que llegó justamente y llevó en esa cruz nuestras iniquidades, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra afrenta, todo lo llevó Él. Entonces, si nosotros cumplimos con esto, nos dice, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos ha costado? Nada. ¿Qué nos puede costar o qué le puede costar a usted que lo escucha a lo mejor por primera vez? Nada. Lo acabamos de leer en el libro de los Romanos, que nos dice que somos justificados gratuitamente. Y cómo el Dios hace la obra perfecta y es lo que más nos llena de gozo y lo que más nos hace afianzarnos en Él, lo vamos a ver en Isaías 43:25, donde desde ese entonces, fíjense, Isaías nos dice, yo soy, Jesús diciendo, o Dios mismo diciendo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. A veces no nos acercamos y decimos, Señor, no, no, tú me hablas de Dios, pero ¿cómo voy a acercar a Dios si yo he hecho tantas cosas malas? Y veamos que cada uno de nosotros nos acercamos y es más, no estamos aquí porque seamos los mejores, porque seamos dignos, no, al contrario, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque Dios nos ha visto con amor, porque Dios no le ha importado en la forma en la que hemos estado, pero cuando nos acercamos a Él y reconocemos que a lo mejor mi situación no era grata delante de Él, entonces Él nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué gran bendición y qué gran gozo, porque Él dice, no es de que se vuelva a acordar. Él no es como el que nos dice, vienes a mis plantas, pero ¿te acuerdas cuando tenías tal edad hiciste esto? El Señor cumple su promesa y Él dice, ¿y por qué? Por amor a mí mismo. Dice, por amor a mí mismo yo borro tus rebeliones. Cuando eres hijo y cuando no solamente eres creación, sino eres hijo de Dios viviente, esas rebeliones, ese pecado ha sido borrado. Nos vuelve a recordar en Miqueas 7:19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios, le alabamos, le glorificamos, le exaltamos, porque nadie lo puede hacer, solo Él. Él dice, yo borro tus rebeliones, yo sepulto tus iniquidades, no me vuelvo a acordar de tus pecados, y todos los pecados los echo hasta lo más profundo de la mar. Qué bendición tenemos cuando ya somos llamados hijos, que el Señor nos perfecciona, nos lava, nos purifica, nos restaura y delante de Él ahora somos sus hijos. Unos hijos, pero que nos pide vivir
en integridad. Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿quién puede vencer al mundo? Los que son nacidos de Dios. ¿Y quiénes son nacidos de Dios? Cada uno de nosotros. Los que ya hemos tomado esa decisión, los que nos hemos acercado delante de Dios, le hemos reconocido que sí, mi falla me separaba de Él, no podía verlo, pero ahora creo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que Él fuera el único camino, la única verdad y mi único acceso al Padre, y ahora yo puedo entrar directamente, no con intermediarios, no con algún requisito, no con un costo, gratuitamente yo puedo acercarme delante de Dios, y entonces, como nacido de Dios, voy a vencer lo que se presente en el mundo. ¿Por qué? Porque está Dios y está Jesús morando en nosotros. Dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a ir ahora a esa parte. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1, y eso nosotros nos lo sabemos también de memoria, nos habla acerca de la fe, y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese es algo que nosotros queremos decir en la fe. Por fe nosotros creemos. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no le hemos visto, sin embargo creemos que así es. Entra o echamos en parte de esa fe, que es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Sí, ciertamente no lo veo, pero yo creo, eso es fe. Y nos dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 nos habla, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros ya como hijos, dice, sin fe es imposible agradarle. ¿Por qué? Porque tengo que creer que Él es, que hay un Dios que existe, que su amor fue tan grande y estamos aquí. Por eso nosotros creemos por convicción, no por un convencimiento, ¿no? Nadie me convenció a. El Señor obrando en nuestras vidas nos da ese sello, nos pone ese sello cuando nos pone como hijos, nos restaura, y entonces yo puedo sentir esos brazos de amor, esos brazos de misericordia, ese amor tan grande que dice, no te preocupes de lo que has hecho. Has venido a mí, has venido a las plantas, has venido al lugar perfecto. Derramé mi sangre en la cruz del Calvario por amor a ti y a todos los que habían de creer. Él incluso oraba al Padre cuando Él vino y estaba hablando con los discípulos, y justamente por eso se llaman discípulos, porque los discipulaba, les enseñaba, y desde ahí les estaba diciendo, sí, pero es necesario que yo regrese al Padre. Sin embargo, antes de eso Él oraba y decía, Padre, mira, ellos están aquí, pero yo te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a ver, hermanos, en la palabra de Dios en San Juan 17, 15 al 16, justamente esta parte que estamos hablando, donde nuestro Señor Jesucristo ora al Padre. Qué bendición tan grande, porque en esa oración estábamos cada uno de nosotros. Incluso si usted es la primera vez que nos oye la palabra de Dios, desde ese momento el Señor también había orado y ya había pensado en cada uno de nosotros y en usted. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En San Juan 3, 16, 33, en su segunda parte, sí nos habla de un punto y nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso en primera de Juan, el mismo Juan nos habla y nos dice en esa parte, esta es la victoria que ha vencido al mundo. No es lo que va a vencer, no es la forma en la que podemos vencer, dice, ya la ha vencido, y Dios nos está dando la respuesta. Jesucristo mismo nos está dando la respuesta cuando oraba al Padre y les decía, sí, en el mundo, a los discípulos les dijo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si ese Jesús está en mí, si ese Jesús mora en mí,
¿Puedo vencer al mundo? Claro que sí, porque tenemos el poder de Cristo Jesús. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es de que nosotros no podemos agradarle a Dios si no es en fe. Nosotros caminamos en fe, sí, habrá pruebas, habrá tribulaciones, habrá aflicciones. El Señor nos está diciendo, no vas a vivir en este mundo de paz, armonía, porque estamos en un mundo donde va a haber aflicción. El Señor en ese momento que hablaba y le hablaba al Padre, le dice, pues no, aquí están los que me diste, pero no solamente te ruego por ellos, sino también por los que han de creer en tu nombre por la palabra de ellos. Qué bendición, porque nos da una comisión también como hijos, que es el anunciar el evangelio. Pero ahí estaba el amor de Dios en nosotros. En ese tiempo que son años que fue escrita la palabra de Dios, mi nombre ahí estaba y Jesús mismo había orado al Padre, le dijo, bueno, en tus manos también, porque en un momento dado Nancy va a escuchar la palabra y va a tener que saber de ti, va a tomar una decisión y también te ruego por ella. Qué bendición y qué gran amor tenemos cada uno de nosotros, de los que ya hemos tomado esta decisión, que el Señor en ese momento ya había orado por nosotros hacia el Padre. El día de hoy vamos a ver 2 ejemplos, nada más, para no extenderme ahora sí que demasiado, en lo que es la victoria del mundo, la victoria justamente en este mundo. Y lo vamos a ver a través de 2 ejemplos. Uno, la mujer sirofenicia, y el otro va a ser Pedro cuando camina sobre las aguas. Nos vamos a ir primero con la mujer sirofenicia y lo vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del 22 al 28. Ahí mis hermanos les van a poner nada más la cita, pero este hecho también lo vamos a ver o se menciona en San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del 24 al 30. Ustedes lo pueden leer con más calma en su casa sin ningún problema. Pero vamos a hablar justamente de esta mujer que nos da un ejemplo de lo que es la victoria ya hecha en este mundo. Nos habla de una mujer sirofenicia. Si lo vemos en el libro de San Mateo, empieza diciendo que era una mujer cananea. En el Evangelio según San Marcos, nos dice que era una mujer griega y sirofenicia. No es porque fuera una mujer diferente, era la misma mujer. Pero siempre que Dios hace especificaciones, las hace con un propósito muy específico y lo vamos a ver. Ahí nos dice que esta mujer era, al decir que era griega, es que no pertenecía al pueblo de Israel. En ese entonces nuestro Señor Jesucristo había empezado su ministerio hablando, haciendo prodigios, milagros, pero llega justamente a esta parte cuando nos dice que había salido de la región de Tiro y de Sidón, cuando esta mujer se acerca y oye de Jesús y dice que empezó a clamar a Jesús diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Veamos en la forma en la que se acerca. Veíamos que cuando el Señor caminaba o sabían que iba pasando por un lugar, veíamos a un ciego que le gritaba, ¿no? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y a ellos también le decían, no, entre más multitud, él gritaba más fuerte. Pero le decía a Jesús, aquí esta mujer se acerca y se acerca hablándole y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 23, nos dice que Jesús, cuando la oyó, no le respondió palabra. Después nos dice que acercándose uno de sus discípulos o sus discípulos, le rogaron y le dijeron, despídala porque da voces detrás de nosotros. Y entonces es cuando él se voltea y justamente a sus discípulos les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Justamente eso era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hacer prodigios, hacer milagros. Pero veamos por qué él en un momento dado, aunque lo escuchó, él dice que no le dirigió, no le respondió ninguna palabra a esta mujer.
Dice que cuando entra a esta tierra de Sidón, él entra a un hogar, así lo menciona en el Evangelio según San Marcos. Y dice que entra en ese hogar pensando que nadie iba a entrar en esa parte o lo iba a ver. Sin embargo, esta mujer cuando oye o escucha que llega a ese lugar, esa mujer va a esa casa, entra y dice que se acerca a Jesús y se postró a sus pies. Vamos en el versículo 26 que dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. La forma en la que esta mujer se acerca no es exigiéndole, no es no se acerca ni siquiera diciéndole Jesús. Ella, como una mujer griega, dice que al hacer mención de que era Sirofenicia es porque esa parte está dividida. La parte de lo que es el Líbano y de lo que es Siria. Ella pertenecía a esa parte de Siria, por eso hace todas esas especificaciones. Pero cuando ella se acerca, dice, no, busca a Dios, no ve que no le responde, no hay respuesta. Sin embargo, ella le clama y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Veamos cómo se acerca, muchas veces cómo nos acercamos nosotros. Nosotros a veces nos acercamos exigiéndole a Dios, reclamándole a Dios. Cuando veamos el ejemplo que nos da esta mujer, se acerca hablando y se acerca diciéndole Señor. Sí le reconoce, sabe, y le dice Hijo de David, pero le dice ten misericordia. No le dijo ten misericordia de mi hija, le dice ten misericordia de mí. ¿Qué es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Mi hija está gravemente atormentada. No le dice solamente atormentada, le dice gravemente. Veamos toda la destrucción que estaba generando este espíritu en la vida de esta mujer, de esta joven, que vemos que el enemigo no se tienta, no es de decir, bueno, te voy a hacer una parte, no, el enemigo nos dice, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, él viene a matar, a hurtar y a destruir. La palabra de Dios nos dice, Jesús ha venido a darnos vida y nos ha venido a dar vida en abundancia. Esta mujer en algún momento tuvo que haber escuchado en esa parte que había un varón de Dios que sanaba, que hacía prodigios, que hacía milagros, que liberaba, porque ella lo sabía y le dice, ten misericordia de mí. Ay, mi hija está gravemente atormentada por ese demonio, algo que el ser humano, que no porque yo me vaya a la hechicería, no porque me vaya a buscar el remedio en el mismo mundo, voy a sacar a ese demonio. Ella tenía ese conocimiento. Cuando se acerca dice, bueno, busca a Jesús. No solamente lo encontró, se acercó a Jesús y se postró. Un símbolo de humildad, de reconocimiento. Y le dice, bueno, le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Versículo 27 de San Marcos nos dice, Jesús le dijo, deja primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, del pueblo de Israel, y echarlo a los perrillos. Uno pudiera decir, ay, qué palabras tan fuertes. Pero vean que ella no en ningún momento vemos que dice reclamó, hizo, dijo, se ofendió, ¿no? Porque la palabra de Dios tenía un fin y tenía un propósito. Cuando le dice, incluso en San Juan, nosotros leíamos San Juan 1:12, pero en el versículo 11 nos dice, a lo suyo vino. Jesús vino a lo suyo, no a los suyos. Dice a lo suyo vino, pero los suyos, el pueblo de Israel, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces en ese momento automáticamente se extiende la bendición a cada uno de nosotros. Esta mujer cuando se acerca y le ruega, le dice, sí, ella escucha y le dice, escucha por primera vez la palabra que le dirige Jesús y le dice, bueno, mira, deja primero se sacien los hijos, porque había entrado apenas a ese lugar. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos o a los que tú manejas como los que tienes ahí en tu casa. Sin embargo, nos hace recordar que ella era griega, efectivamente no pertenecía al pueblo. El Señor estaba haciendo su ministerio y estaba obrando en pueblos, en ciudades. Sin embargo, vemos que los primeros que le creían eran los que no eran pueblo. Vemos a una samaritana donde le dice, bueno, tú me pides agua a mí, pues si sabes que
no nos llevamos, que los pueblos, como veíamos en el mundo, hay envidias, hay disensiones, hay rebeliones, sabes que no, ¿por qué me diriges la palabra si sabes que no hay compatibilidad? Y en eso le dice Jesús, bueno, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías de beber y le dice su condición, y le dice, ¿sabes qué? Llama a tu marido. No tengo marido, efectivamente. De los 5, ninguno ha sido tu marido. ¿Por qué estaba viviendo en ese mundo? Veíamos en Gálatas esos deseos de la carne, esas obras de la carne, adulterio, fornicación, pero no lo hizo para juzgarla, criticarla, sino le hizo para restaurarla, restablecerla, de tal modo que efectivamente ella recibió de esas aguas y fue y anunció, y dice la palabra del Señor que ella fue y le dijo a su ciudad, he conocido a ese varón, sabía mi condición, me habló, me dijo. Vemos que la palabra de Dios se cumple. En el caso de esta mujer, ella tampoco era pueblo, era griega, era sirofenicia. Sin embargo, ella le responde, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y lo vemos en Romanos 1:16, donde nos dice, no, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué nos dice? Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso es ver que toda la palabra de Dios se va compaginando, porque dice, ¿por qué hacer mención de que era griega? La misma palabra de Dios iba a extender, y es más, en el libro de los Hechos le dijo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque la palabra de Dios se iba a extender. Cuando esta mujer le responde de esa forma y le vuelve a decir, sí, Señor, no le dijo, sí, Jesús, sí, maestro, como lo vemos muchas veces que se acercaban o le decían maestro, bueno, ¿no? Ella se acerca como Señor, y con ese reconocimiento, sé que no soy pueblo, hay una necesidad, tengo necesidad, y solamente sé que tú, si tú lo dices, ese demonio puede salir de la vida de mi hija. Qué gran bendición, y el mismo Jesús le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. En el Evangelio según San Mateo nos dice que Jesús hace una expresión y le dice, grande es tu fe, porque la hija no estaba ahí, como muchas veces vemos un paralítico que lo llevaron, y al haber la multitud que no podían entrar con la camilla, las personas, pues los mismos amigos, los que lo estaban llevando a Jesús, pues abren el techo y por ahí tienen que ver el modo de que él tenga ese encuentro con Jesús. En este momento la mujer no llevaba a la hija estaba en su casa, pero ella al escuchar que Jesús estaba en Sidón, que había salido de Sidón, que entró en una casa, ella va y busca a Jesús, se acerca a Jesús de una manera de reconocimiento, pidiendo misericordia, y cuando recibe esta palabra le dice, no, deja primero que se alimente en sí, eso no estaba a discusión, como diciendo, ella decía, sí, yo sé que no soy hija y que a lo mejor primero se deben de saciar, pero aún los perrillos de las migajas, de lo que cae, también lo consumen, aunque sea eso. Y el Señor le dice, grande es tu fe. En ese momento dice, por la palabra y por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. La victoria sobre el mundo. Dice en el Evangelio según Primera de Juan, que decía, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Ya lo venció. En ese momento la fe de esta mujer lo venció. No había duda, ella se acerca a Jesús, cree que solo Jesús puede hacerlo, no en otro lado, no buscar en otra solución, solamente en Jesús, y su fe hace que su hija sea sanada en ese mismo momento. Cuando ella llega a su casa, nos dice la palabra de Dios, nos lo expone en el versículo 30, que cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido de su hija, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella ya estaba acostada y estaba en su cama. Después de haber sido gravemente atormentada, ¿por cuánto tiempo? Si se dan cuenta, eso sí, la palabra de Dios no lo especifica, pero dice gravemente, y sin embargo cuando llegó ella, la encontró acostada en su cama. Qué bendición, porque después de tanto
ella la encuentra en paz, la encuentra fortalecida y la encuentra liberada. Y eso solamente lo hace el poder de Dios cuando nosotros le creemos a Él. Por eso la palabra de Dios nos dice esto, es lo que ha vencido ya el mundo, nuestra fe. Vamos a irnos al segundo ejemplo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Del 22 al 33 es donde se nos narra justamente esta porción donde Pedro camina sobre las aguas. Y vamos a ver que estamos en el contexto de que Jesús acababa de darle alimento a los 5,000. Él terminó de dar el alimento a estas personas y nos dice el versículo 22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Vean que estamos en esta parte donde el Señor justamente despide después de haber dado de comer a las 5,000 personas. Y dice que Jesús hizo entrar a sus discípulos a la barca. Les dijo, bueno, suban, pasen a la otra ribera, adelántense lo que yo termino de despedir a la gente. Vean que el Señor en su amor, en su misericordia también nos tenía paciencia. No era una persona, no eran 2, no eran 100, eran miles de personas que estaban ahí. Sin embargo, Él decide despedirlos. Y lo que hace es de que al término, no solamente ya despidió a la gente, sino que Él todavía toma tiempo. Estos discípulos ya se habían ido, ya estaban en la barca, ya estaban tratando de pasar a la otra ribera, pero el Señor todavía toma tiempo y sube al monte a orar. Dice, sube aparte, toma su tiempo con el Padre, y solamente hasta que llegó la noche, dice, estaba ahí solo. Y vean la situación en donde estaba la barca. Él se había ido a orar. Y la barca cómo estaba, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Fíjense que una gran bendición, una gran obediencia de los discípulos, porque indudablemente la tempestad y esa impetuosidad que tenía el mar no era en cuanto ellos se subieron a la barca. Eso ya estaba. Sin embargo, cuando Jesús va y les dice, suban a la barca y pasen a la otra ribera y espérenme allá, adelántense, yo voy a llegar. Ellos no dijeron, ay, maestro, Jesús, el tiempo está, no podemos ir, mejor nos esperamos aquí a que se calme tantito. La palabra de Dios nos hace por el hincapié de que dice, y luego la barca estaba en medio del mar, es de que ellos fueron obedientes, se subieron y vámonos a la otra ribera. Pero justamente en el versículo 24, cuando Jesús sabe, porque Él sabe que estaba pasando esto, Él toma su tiempo y aún así se sube a orar, sube hacia el Padre, después de haber hecho milagros, después de haber anunciado, no solamente el hablar la palabra, sino darles el alimento también físico, porque vemos que nada está fuera del control de Dios, no solamente es hablar de lo espiritual, sino incluso de lo material, de lo terrenal. Pero el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. No era un barco, era una barca. Dice, porque el viento era contrario. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Si de por sí ya estar en medio de una tempestad es difícil, el estar en una tormenta, en serio que parece que el viento tiene voz o tiene sonido, el hecho de escuchar un trueno a lo vivo y a lo directo es un estruendo bastante fuerte. A lo mejor nosotros en la ciudad y a veces nos espantamos porque ante un rayo viene después el trueno y a lo mejor hasta se va la luz y nos quedamos. Pero el escucharlo en un lugar donde, en el mar, que es una zona directa, o el escucharlo en un cerro, en vegetación, en serio que es estremecedor. No hay
cosa que se le pueda comparar. O sea, siente uno que el rayo casi uno lo tiene vibrando en uno, porque es muy fuerte la potencia. Vean, ellos estaban en una barca, ¿no? Les digo, no dice un barco, una barca, y azotaba, el mar dice estaba azotando, el viento era contrario, por eso se encontraban en medio, no podían avanzar, no podían regresar ni decir me regreso ni le avanzo, porque no podía, toda esa tempestad no les dejaba. Sin embargo, dice que cuando Jesús va y se acerca, ellos al ver, no diferenciar, en ese momento en la oscuridad, ven una persona, una silueta que se acerca, pues ellos se exclaman y dicen es un fantasma, y dice que dan voces de miedo o gritan, dice, pero enseguida, veamos la palabra de Dios, cómo Dios obra maravillosamente, dice, porque enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos nos gozamos y nos alegramos? Porque a veces decimos, estamos a lo mejor también en medio de la tormenta, de la tribulación, de la aflicción, pero como hijos sabemos en quién hemos creído. Y sí puede haber a lo mejor algo que nos turbe, que nos conturbe, digamos, Señor, esto me da miedo, el estruendo, lo que va a pasar, pero vean cómo Dios en su amor nos dice, enseguida Jesús nos habla. Cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, porque somos humanos, y a lo mejor estoy en un lugar oscuro, a lo mejor estoy pasando una tormenta en donde no veo más que el ruido, el estruendo, el rayo, el trueno, la lluvia, estoy sintiendo todo en ese momento, me estoy sintiendo solo en el medio del mar, y puedo incluso hasta exclamar un grito de angustia, de necesidad. Ahí el Señor enseguida nos habla y nos dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Qué gran bendición tenemos nosotros. Dice entonces Pedro, vamos a esta parte, no solamente estaba Pedro, dice que estaban varios, estaban varias personas. Dice entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿cómo le habló nuevamente? Como Señor. Vemos que no le dijo maestro, vemos que no le dijo Jesús, le dijo Señor. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a dónde? A Jesús. No para ir a otro lado, no para verse y ver, si estoy caminando en las aguas, no. Aquí no vemos esta parte de si eres tú como una condición, no es una duda. El decir si eres tú es porque Pedro ya sabía quién era Jesús. Pedro ya sabía quién era su maestro. Pedro ya sabía en quién había creído. Y en esa forma en la que a lo mejor yo no logro ver por la tormenta, solamente veo la silueta, él hizo esta exclamación en donde le dice, si eres tú, manda. ¿Por qué? Porque sabía que solamente Dios tenía el poder y la autoridad de hacerlo. Así como esta mujer sirofenicia le dice, solamente tú, si tú lo dices, tú solamente puedes sacar a ese demonio de mi hija. En el caso de Pedro le dice, si eres tú, manda, porque si eres tú, si eres el Hijo de Dios, si eres ese Jesús con el que he caminado, eso se podrá llevar a cabo. Tal es el caso que le dice, manda, y él le dice, ven. Cuando él escucha esa palabra, Pedro sabía la voz, conocía la voz de Jesús, le reconocía. En ese momento no dudó y dijo, bueno, y si no eres, a ver, di mi nombre, a ver, háblame otra vez, ¿no? Él dijo, si eres tú, manda, ven. Escuchó, salió de la barca. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nuevamente le habla como Señor. Vemos que él en el momento dice, al ver el fuerte viento, sí, porque la tempestad no se había quitado. Estaba Jesús ya ahí con ellos, pero la tempestad estaba, el estruendo estaba. A veces nosotros podemos estar en medio de la tempestad y tenemos nuestra mirada fija, pero el mundo va a hacer ruido.
¿Para qué? Para distraernos. En ese momento a lo mejor pudo haber sido un trueno el que pudo haber dado, y Pedro luego se distrajo, porque dice al ver el viento, o sintió el viento, sintió la fuerza, no lo sabemos, pero aquí dice al ver el fuerte viento tuvo miedo. Cuando escuchó la voz de Jesús y le dijo ven, se bajó y iba a ir a Jesús, vio a Jesús, estaba viendo a Jesús, pero cuando sintió lo externo, que era en donde él estaba, entonces dice tuvo miedo, y al momento comenzó a hundirse dando voces diciendo Señor, sálvame. Al momento, versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Y le hace una pregunta, ¿por qué dudaste? Ya estaba con Jesús, ya sabía que era Jesús. Ya incluso había obedecido y le dijo, sí es él, si eres tú manda, lo mandó, ven, voy. Estaba viendo a Jesús. Cuando se hunde, fíjense que usa la palabra de Dios, una parte dice al momento. Cuando veíamos que ellos exclamaron de miedo, nos dice enseguida Jesús. Cuando Pedro se empieza a hundir por la distracción que tiene, por sentir la fuerza de esa tempestad, de ese viento, de tener miedo, de entrar el miedo a él, dice Jesús al momento. ¿El Señor en qué momento va a responderle a usted, hermano? ¿Hasta cuándo le va usted a clamar? ¿Hasta cuándo Dios le va a escuchar? Al momento, enseguida, porque somos sus hijos. Y porque Él no va a dejar, Él no se volteó y le dijo, ay Pedro, hombre de poca fe, y lo dejó hundirse un ratito y ya después le dio la mano. No, le dice al momento, cuando Él ve que tiene miedo, cuando Él vio que sintió la tempestad, lo fuerte del viento, al momento asió de Él, lo tomó y entonces fue que lo sostuvo y le dijo, hombre, ¿por qué dudaste? Es por eso que la misma palabra de Dios nos dice que cuando nosotros le pedimos no debemos de dudar en nada de lo que le pidamos. Él le decía a sus discípulos, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero no dudando en nada. A Pedro se le estaba diciendo, hombre de poca fe, esa fe no debe de menguar, porque esa fe es la fe que ha vencido ya al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Pero esa fe no tiene que menguar en ningún momento. Podemos ver situaciones difíciles, podemos pasar por situaciones extremas para mi persona, porque a lo mejor los otros de la barca estaban así, asidos de la barca, como viniera, pero asidos. Pero Pedro es el que dijo, no, si eres tú, que yo vaya, porque yo quiero estar contigo. Si yo estoy contigo, no hay problema, pero si estoy en la barca me puedo hundir. Veamos cómo Pedro tenía, a pesar de lo intrépido que era, de lo impulsivo que era, él sabía en dónde estaba su fe. Y decía, si eres Jesús, yo prefiero estar con Jesús que en la barca. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le dice, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, esto quiere decir que Jesús, no sabemos a qué distancia estaban de la barca o cuánto había caminado Pedro, eso no lo sabemos. Pero cuando él se empezó a hundir y dice que Dios asió de él, entonces lo llevó a la barca, lo tomó, estaba con él. Y una vez que subieron a la barca, se calmó el viento. ¿En qué momento? Cuando Jesús está con ellos. ¿En qué momento nuestra tempestad va a ceder? Cuando Jesús esté con nosotros. Cuando nosotros estemos tomados firmemente en la fe, creyendo que Jesús es el que va a hacer la obra en cada una de nuestras necesidades, cualquiera que ésta sea, necesidad económica, de salud, espiritual, porque muchas veces la fe es lo primero que mengua. Le decía, el amor es lo primero que mengua en el ser humano. Es por eso que encontramos, hoy en día nos estamos enfrentando a esa temporada de odio, de poca tolerancia, de insultos, de la desesperación, porque estamos, y el mundo como seres humanos están viviendo sin ese Dios y sin esa esperanza. ¿Qué podemos ver hoy a través de la palabra de Dios?
que hay una solución, que hay una respuesta, que hay un camino y que ese camino es gratuito. No nos piden nada, no nos piden un sacrificio, no nos piden que nos flagelemos, no nos pide que rasguemos mi piel, mi carne, dice tu corazón. Lo que eres es lo que Dios pide de ti. Dios lo único que pide es dame, hijo, tu corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde están todas las cosas. Por eso cuando en el corazón, en la mente, por eso nos dice la palabra de Dios que nosotros le debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. De ahí la importancia que nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esas cosas son pasajeras, pero la lucha que nosotros vamos a llevar no es contra carne y sangre, no es ni siquiera con una enfermedad, no es ni siquiera con un sismo, no es ni siquiera con un huracán. Nos dice la palabra de Dios que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Esa es nuestra verdadera batalla. ¿Y cómo vamos a salir victoriosos de ella? Solamente si Dios y Jesús está viviendo y reinando en nuestro corazón y si nuestra fe está permanente en Él y no mengua. No tenemos que dudar en nada. Vemos que en el caso de Pedro, cuando empezó a dudar y tuvo miedo, Dios lo ayudó en el momento, en el instante, porque Él no iba a dejar que pereciera, pero también le iba a enseñar que no debe de dudar, que debe de caminar y nuestro caminar siempre es por fe. Vamos a ver en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, lo que estamos hablando. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Usted cree que estamos ajenos delante de la presencia de Dios? No. Veíamos en la mañana en su palabra que Él nos tiene grabados, pero también nos dice, Jehová es bueno. Cuando le acercaron y se acercaron a Él, le dijeron, maestro, bueno, les dijo, no, bueno solamente el Padre. Y Él dice, Él es bueno, pero es fortaleza en el día de la angustia. Incluso nosotros cantamos un canto, ¿no? Tú eres la roca de poder que calmará la tempestad. Escóndeme, escóndeme, porque solamente en Él encontramos esa fortaleza, encontramos ese refugio, encontramos ese castillo ante las adversidades, ante el mundo. ¿Quién podrá defendernos, sacar adelante? Solamente Dios. Por eso dice, es fortaleza en el día de la angustia. No importa lo que pasemos, a lo mejor vamos menguando, pero el Señor nos toma. Dice, a Pedro lo asió y no solamente lo tomó, no solamente lo llevó, sino lo llevó hasta un lugar seguro, hasta que estuvo en la barca, y cuando estuvo en la barca se dieron cuenta que la tempestad se calmó y empezaron a glorificar el nombre de Dios y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. En Nahum 1:7 nos dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Si usted el día de hoy su confianza está en Dios, Dios conoce. No importa la necesidad, no importa la tempestad que esté pasando. A veces decimos en estos momentos había un pastor que hacía un comentario y decía, es que yo no logro comprender cómo es que estamos pasando por esta situación a veces tan difícil, aún dentro de los hogares, pero no estamos exentos, hermano, nosotros no estamos exentos a padecer este tipo de cosas. Vemos el caso y era un servicio de consolación a una hermana, a una pastor, en el que su hijo, que era médico, fallece de esta enfermedad, y no solamente fallece él, se contagia el papá, se contagia una hermana, se contagia el hermano, y todos fallecen. Queda la hermana únicamente, ella también, a pesar de que esta enfermedad también cayó en ella, ella sale, pero la familia no. Y nosotros podríamos decir, eso es muy cruel. A veces vemos ejemplos en donde dice, falleció un familiar mío en tal mes, a los meses fallece otro, a los meses, pero ahorita no estamos hablando de meses, estamos hablando incluso de días, cuando vemos que las familias quedan completamente disfuncionales. Pero como hijos de Dios sabemos que no importa la tempestad que estemos teniendo, de Dios es la victoria.
Aún en medio de la muerte, nosotros no morimos eternamente, nosotros tenemos vida y lo hemos visto hoy a través de la palabra de Dios, tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Es una bendición poder saber que a lo mejor mi familiar ya está en la presencia de Dios. Sí, el consuelo es para el ser humano, el consuelo y la fortaleza y las palabras de aliento es para la persona que queda, pero nunca se debe de sentir sola. ¿Por qué? Porque en Dios está la fortaleza de los siglos, en Dios está nuestro consuelo, en Dios está nuestra fortaleza y nosotros no estamos exentos, vamos para allá. Lo que nosotros anhelamos es estar en la presencia de Dios, lo que nosotros estamos en nuestro caminar y el vivir en santidad todos los días, no solamente un rato, no solamente una hora, es que nosotros podamos estar en la presencia de Dios y que si Él ya sea que Él venga por su pueblo, por su arrebatamiento por la iglesia, o que nos llame en la forma en la que Él decida llamarnos, porque solamente en Él está su potestad, podamos escuchar y ver el rostro de Dios, estar en la presencia del Señor, y eso es una bendición. El Señor toma su iglesia a como Él le place y a como Él lo decide, eso solamente está en la voluntad del Padre. Veíamos que no son ni siquiera los ángeles, saben el momento, la situación, pero nosotros debemos de perseverar hoy más que nunca, nos dice la palabra de Dios en esa fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros día con día estamos viviendo por fe. Nos levantamos y cuando despertamos el Señor nos está dando esa oportunidad y nos está diciendo yo te amo. Cuando decimos ¿por qué no le va mal al que hace mal? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero mató, pero cometió este homicidio. Dios no quiere que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No es lo mismo y no es de que uno en la mentalidad humana podamos decir, bueno, pero no es lo mismo alguien que mata que alguien que miente. O sea, no compares. Delante de Dios es pecado y el pecado hemos visto a través hoy de la palabra de Dios que es separación y es muerte. Sin embargo, Dios nos viene a dar vida y una vida en abundancia. Si el Señor toma mi vida antes, en la forma en la que Él lo tome, tenemos vida y tenemos vida eterna. Pero no así si morimos sin Él. Entonces sí, ahí habrá un juicio que no va a ser para vida. Y es por eso la importancia, como decíamos en Romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y si tenemos que hablar esta palabra de salvación todos los días, lo vamos a hacer hasta que el Señor nos llame a su presencia, porque esa es la finalidad de cada uno de los que somos hijos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a terminar en el libro de Romanos 8, versículos 28, 31, 35 y 37 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos, nos ayudan a bien si permanecemos en el que es el autor y consumador de las cosas, en el alfa y el omega, en el principio, en el fin, en el todopoderoso. En el versículo 31 nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? ¿Qué habrá? Versículo 35, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Qué hermoso texto, decimos espada, tribulación, persecución, pero si estamos padeciendo hambre, si usted está padeciendo una aflicción, si está siendo perseguido por hablar la palabra de Dios, nada nos separará del amor de Cristo. Dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podemos decir, como en nuestro texto que leíamos en Primera de Juan 5:4, que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe está firme en esta hora? Es la pregunta.
Mi fe a lo mejor ha menguado. He dejado que la tribulación, la tormenta, la aflicción, la angustia haya menguado mi fe. Hoy es el día y es el momento en el que Dios nos habla y nos dice: tu fe siempre debe de estar firme, porque yo estoy presto, porque estoy atento, porque te voy a atender en el momento, porque te voy a dar palabras de aliento enseguida, porque no voy a dejar que nada te pase. En esta hora vamos a orar, hermanos, y dejo este lugar a quien corresponda. Bendito Dios y Padre, amado Dios que estás en la tierra, en el cielo, en todo lugar, Señor, no importa el lugar en el que a lo mejor un hermano, una hermana, una persona esté sintonizada en este momento, que ahora estés el medio por el cual también tu palabra puede ser anunciada, no solamente en los templos, no solamente en los hogares, sino también en lugares en los que nosotros no sabemos, Señor, pero tú sí la sabes, y tú sabes los momentos en los que a lo mejor muchas veces pasamos por aflicción. Personas dicen: no, jamás había podido ver esto, pero Señor, tú tienes planes y propósitos. Tú no quieres que nadie se pierda, tú quieres que todos lleguen al arrepentimiento, pero también, Señor, nos exhortas en esta hora a cada uno de los que somos tus hijos, a que nuestra fe no mengue, a que no perdamos la vista de ti, Señor eterno. No importa la tempestad, no importa la angustia, no importa la necesidad tan fuerte que sintamos en estos momentos, tú estás presto a escuchar nuestra voz, a escuchar nuestro clamor, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, porque solamente en ti, Señor, podemos vencer todos los obstáculos que se nos presenten en este mundo. Ciertamente el príncipe de este siglo tiene poder y tiene autoridad sobre el mundo, mas nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros somos tus hijos, Padre, y permite que nosotros podamos honrarte día a día y poder vivir en santidad como tú lo eres, porque tú nos exhortas a ser santos, porque tú eres santo. Y si somos hijos, tenemos que anunciar el evangelio día con día, no avergonzarnos, no, sino siempre proclamar y decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es potencia de Dios a todo aquel que cree. El mismo amor con el que nos has amado, aún amas, Señora, al pecador, al que no ha conocido, al que no te ha escuchado, al que a lo mejor jamás en su vida ha sabido de ti, pero tú le amas y le tienes paciencia y le has dado tiempo. Señor, que tu palabra llegue al alma necesitada y que sepa que en ti está la respuesta. Solamente nos pides un poco de fe, ni siquiera una grande fe. Tu palabra nos dice que si fuera como el grano de una semilla de mostaza, que es dentro de las más pequeñas que puede haber, tú responderías, Señor, prestamente. En esta hora, Señor, nuestras vidas en tus manos. En esta hora, Señor, cada una de las necesidades de mis hermanos, ya sea que estén aquí, ya sea que estén conectados, Señor, sé propicio en el lugar en el que se encuentren, a lo mejor en hospitales, Señor eterno, en las calles, en las personas indigentes, sé propicio, Padre. Que tu palabra llegue y que nosotros permanezcamos fieles a ti. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Qué hermosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos que Él es bueno. Él es bueno y nunca nos va a dejar, mis hermanos, a pesar de las dificultades o de la tempestad que estemos viviendo. Vamos, mis hermanos, a orar por las necesidades que fueron expuestas y por su palabra. Señor Jesús, Padre Santo que estás en el cielo, primeramente te damos muchas gracias porque tú siempre tienes la palabra exacta para cada uno de nosotros, la palabra exacta que nosotros, que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser necesita, Señor. Muchas gracias porque tú cada día nos dices que siempre vas a estar con nosotros, que nunca nos vas a dejar, que siempre, Señor, vas a estar atento a la súplica de tu pueblo, Señor Jesús. Yo en esta hora, Padre, te pido por la hermana Marilina Licea, Señor, su hijo
Alguien Reyes, está en tus manos. Está en tus manos, Señor Jesús. Y así como tú, Padre, le estuviste lejos de la barca y le dijiste a Pedro que fuera, aunque nosotros no estemos en ese lugar todos juntos, yo sé que tú estás ahí, Padre, y yo sé que tú vas a obrar cualquier necesidad que sea, enfermedad, problema económico, de bienestar, Señor. Yo sé que tú vas a responder. Yo sé que tú todo lo puedes, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. También te pido por Maya Contreras, Aní Quiñones, Señor, también está en tus manos. Sé tú con ellos la necesidad de todo tu pueblo. Tú conoces, Señor. Dependemos de ti completamente en lo económico, en la salud. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe en ti, Señor. A creer en ti como lo dice tu palabra en San Marcos, Señor. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a ese monte y quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, así será hecho, Padre Santo. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a hacer como lo dice tu palabra, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra confianza en ti a pesar de la tempestad, a pesar de todos los problemas que estemos viviendo en este día. Nosotros estaremos confiados en ti, Señor, que tú vas a hacer la obra. Todo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así, mis hermanos, vamos a entonar 2 alabanzas más y somos despedidos. Esta alabanza que dice súplica, para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi
entonamos esta alabanza que viene en el cuadernillo de Cristo Roca de mi Salvación. En el número 145, Te vengo a decir, y somos despedidos.